Bueno, sabiduría anterior, vamos a trabajar hoy particularmente sobre abundancia y gratitud. Como les decíamos recién y como les introducimos en todos los domingueros de este año, nosotros estamos haciendo un proceso camino a la sabiduría interior y para eso estamos trabajando todos los aspectos, los componentes que hacen a esta construcción. ¿Sí? Hoy particularmente vamos a hablar de lo que es la generosidad, la gratitud, la alegría, todos estos aspectos que vienen em, en sintonía con la gratitud y la abundancia, ¿sí? Entonces, em, lo primero es pensar que justamente la gratitud es parte de una sabiduría de nuestro propio mundo interior, que nace desde nuestro interior, justamente. Entonces, ¿qué es la gratitud? Es aquello que surge, ese sentimiento que surge cuando reconocemos y valoramos aspectos que son buenos en nuestra vida, ¿no? Cuando reconocemos cosas que son significativas, valoradas por nosotros, importantes, ya sea por acciones de otras personas, por ejemplo, gestos, ayudas, palabras, ¿sí? Acciones o por situaciones favorables que se nos han ido ofreciendo en la vida, ¿no? Circunstancias. O simplemente por lo que tenemos y vamos experimentando en lo cotidiano, ¿sí? La gratitud es el acto de ser consciente de lo recibido, ¿sí? Muchas veces recibimos cosas, todo el tiempo recibimos cosas, oportunidades, lindos días, buenos gestos, personas amorosas, ¿sí? Presencias, pero no siempre somos conscientes. Y cuando somos conscientes, justamente tenemos esta oportunidad de reconocer y valorar. A veces van a ser cosas tangibles, como materiales, regalos, presentes, ¿sí? Y a veces no van a ser tangibles, van a ser momentos, van a ser oportunidades, van a ser experiencias, va a ser quizás conexión con un otro. Y poder apreciarlo y cuidarlo con sinceridad, ¿sí? Uno cuida aquello que es significativo, aquello que es valorado por nosotros, ¿sí? Y a veces cuando damos por sentado que las cosas que tenemos nos pertenecen o son accidentales y no somos conscientes de la importancia que tiene, tendemos como a descuidarlo, ¿sí? Tendemos como a pasar de largo de cosas que son muy importantes y que podrían ser negativas o desagradables si nos faltaran, ¿sí? Entonces, reconocer, valorar, apreciar y cuidar aquello que recibimos, ¿sí? Eso es la gratitud. Bueno, entonces, ¿qué no es la gratitud? ¿No? Porque hay cosas que se parecen a la gratitud, pero hay que prestar atención que no es gratitud. Entonces, ¿qué no es? No es ignorar o negar los problemas y dificultades. No porque uno se sienta agradecido es motivo para ignorar o invalidar los sentimientos negativos o los aspectos difíciles. Entonces, bueno, como tengo para agradecer alguna cuestión, entonces no me ocupo de lo que tengo que resolver, de los aspectos que son importantes para seguir continuando con nuestro estado de bienestar o con los aspectos de bienestar, sea la salud, los bienes materiales, los vínculos, ciertos dones o características. Entonces, gratitud no es porque como agradezco, me quedo en estado de resignación, ¿no? Ya hablamos de aceptación y resignación en otro taller. No es estar en estado de resignación. Algo que vamos a profundizar después, no es estar en deuda constante. Es decir, no porque una persona se sienta en estado de gratitud, tiene que estar constantemente en sentimientos de inferioridad o de deuda o de tener que devolver eternamente lo que recibió sin aceptar directamente como la rueda de la reciprocidad con otros y con la vida, ¿no? O sea,
La gratitud es un estado de abundancia, como vamos a ir desarrollando a lo largo del taller. Por lo tanto, estar en deuda no es un sentimiento relacionado con la abundancia, todo lo contrario, es estar constantemente en sentimientos de insuficiencia. Y eso en realidad está más relacionado con el miedo que con la verdadera gratitud. En ese sentido, tampoco es estar viviendo constantemente en estado de culpa o exigencia, que es una manera de estar en deuda, ¿no? O sea, cumplirle a otros o cumplirle a la vida o cumplir con mi trabajo solo aparentemente por estar agradecida, pero en realidad es por un estado constante de tener que devolver por estos sentimientos de insuficiencia de los que hablamos. Tampoco es expresar gratitud con un objetivo transaccional, es decir, con la búsqueda de estar esperando algo a cambio. No es comunicar gratitud no genuina en muchos de los casos, con el objetivo de que los demás satisfagan mis necesidades. Porque todos tenemos en consideración este mecanismo de la gratitud y de la reciprocidad, ¿sí? Pero entonces es importante que la razón por la que estamos actuando en reciprocidad no sea bajo la segunda intención de estar esperando algo a cambio. Y tampoco es un automatismo sin reflexión, que eso es algo que muchas veces, bueno, hay que agradecer, hay que agradecer. Es decir, no tiene que ser por mandato. La gratitud para que funcione en términos emocionales, en términos espirituales, tiene que estar trabajada de esto que decía Eve, desde la conciencia, desde la toma de conciencia. La toma de conciencia es el primer paso para lo que es la gratitud. Pero si lo hacemos desde un aspecto automático, obviamente no vamos a poder estar en ese estado de conciencia, que es cognición y emoción, ¿no? Bien. Deberías estar agradecido, a veces aparece, ¿no? En nuestros discursos, en nuestros mandatos. Ujú. O debería yo estar agradecida por esta situación y... Bien, Sí, o gracias, gracias, gracias. O sea, lo tengo como mi ritual cotidiano de gracias por esto, gracias por lo otro, pero no lo puedo terminar de sentir. Si no lo puedo terminar de sentir, es porque probablemente igual no estoy en estado de gratitud. bien. Bueno, la queja constante como lo contrario de la gratitud o lo que hace que se obstaculice el proceso de gratitud, ¿no? La queja como una conducta y como una actitud sistemática que refuerza una mirada basada en la carencia, basada en lo que falta, basada en lo que no tengo, en lo que no me dio, en lo que no hizo, en lo que no me pasa, ¿sí? Basado justamente como en el pesimismo o en la negatividad, hace que nos alejemos de la gratitud, que nos alejemos de la conciencia de lo que sí tenemos, de la conciencia de lo que sí se me da, ¿sí? De las oportunidades que se me abren, de las personas que sí conectan, me dan, ¿sí? La queja nos hace estar enceguecidos, nos genera como una especie de filtro mental en el que solo vemos lo que falta, en el que solo vemos lo que no tenemos, ¿sí? Entonces, la queja justamente es lo primero que tenemos que tratar de empezar a disminuir y de ser conscientes que es nuestro primer obstáculo para lograr tener una mentalidad de gratitud, ¿sí? Una mentalidad y también una experiencia grata en la vida, ¿sí? Y antes de pasar a esto, en relación a esto que decías de la queja, lo importante también es no solo pensar, o sea, la queja como representación de la focalización en los aspectos negativos, ¿no? Porque lo pensaba también en esto de cuando, en esto de la anticipación negativa, la preocupación, ¿no? O sea, es una manera también de estar entrenando nuestra mente hacia la focalización de lo negativo. Entonces,
como es muy importante esto de focalizarnos en no estar alimentando quejas para poder estar en estado de gratitud, también es importante en general no estar alimentando en general el foco sobre lo negativo, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en nosotros mismos, ni en otros, ¿no? O sea, el estado de gratitud es la conciencia de lo que hay. Si estamos focalizando en lo que no hay, no hubo, no va a haber, no tengo, no tienen, no pasa, o sea, ese en general, ¿no? Por eso lo quería aclarar, porque aunque estar focalizados en lo negativo por ahí a veces del futuro o del pasado, a veces no se siente como queja, pero de todos modos es un tipo de mentalidad que va como rumbeando a ese mismo lado. Y tenemos que ser como prolijos. Si queremos experimentar la gratitud, tenemos que ser prolijos en no estar todo el tiempo revisando lo negativo de la realidad, lo que no me gusta, lo que me molesta. Em, que por cierto, tampoco es invalidar las emociones negativas de lo que nos molesta, ¿no? No es como, bueno, no aceptar que hay cosas que me molestan o negar, porque como decíamos, ¿no? En los no, no es negar e invalidar lo que me molesta o lo que me duele o la carencia, no es negar, es em, aceptar lo que me pasa con lo negativo, pero practicar, hacer un foco y ahora lo vamos también a ir viendo. Quería hacer esa aclaración para que puedan como ir pensando sobre esta cuestión, ¿no? Que vamos a ir trabajando hoy también, que es esta cuestión de cómo practicar la mentalidad de gratitud. Bueno, de todos modos, hay una contracara de todo esto, ¿no? Que, bueno, en algún punto todos tenemos un poco de intuición sobre qué es esto de em, la gratitud, lo que sí es gratitud, lo que no es gratitud, pero queríamos hacer luz sobre un aspecto que a veces no se tiene tanto en cuenta en el aspecto de la gratitud. Que como decíamos un poco antes, la gratitud a veces puede contaminarse con culpa y sentimientos de deuda eterna, ¿no? A veces vemos personas que están por gratitud aparente o por culpa en algún sentido, pagando eternamente o soportando eternamente o devolviendo eternamente a costa de autocuidado, incapacidad para poner límites, ¿no? Sí, por gratitud lo que termino haciendo es estar constantemente en estado de condescendencia, de falta de autocuidado. Eso ya deja de ser gratitud, ¿sí? A veces está disfrazado de gratitud, pero ya no es gratitud. Y a veces es que nosotros mismos tenemos una autoestima herida y por eso tenemos que aprender a registrar que la gratitud, en todo caso, se devuelve con reciprocidad, pero no eterna. Y a veces es importante ver si no hay un vínculo del otro lado que no está inoculando culpa sistemáticamente, ¿no? Y que quizás no es gratitud, sino un sentimiento de ansiedad de pérdida producto de un vínculo con rasgos de manipulación, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces las personas justamente muy agradecidas a veces tienden a ser víctimas de manipuladores porque justamente muchas veces los manipuladores son personas que hacen uso de este mecanismo de la reciprocidad, que es el de la transaccionalidad. Te doy para poder extorsionarte después. Y si yo soy una persona agradecida que no tengo claros mis límites, lo que voy a hacer es dar pensando que estoy en estado de gratitud y cuando en realidad estoy en estado de miedo, culpa o de sentirme extorsionada, ¿está? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que hagamos nuestra revisión interior si es verdadero estado de gratitud lo que sentimos en algunos lugares o si es culpa, miedo a la pérdida, ansiedad, miedo a que el otro se enoje. Bueno, se siente, nos podemos dar cuenta, ¿tá? Si lo hacemos desde la libertad o desde los sentimientos negativos como los que dijimos. Bien, Bien. La gratitud como camino y como desde la humildad y desde la compasión. Para que nosotros podamos
vivir como en estado de gratitud propiamente dicho, como justamente queremos, digamos, encauzarlo en este momento, alejado claramente de todos los sentimientos contradictorios con los que decía María recién, necesitamos observar nuestra realidad con humildad hacia lo que tenemos. Eso nos va a permitir decir esto que tengo está bien. Muchas veces es construido, o sea, adquirido, porque quizás lo he logrado justamente por mis esfuerzos, pero muchas veces también se debe a circunstancias, a combinación de un montón de factores, ¿sí? Quizás yo puedo estar agradecido por, no sé, un aspecto de mi vida, por ejemplo, por mi trabajo, ¿sí? Porque en mi trabajo, no sé, me siento realizado, me siento bien, tengo un buen sueldo y quizás yo, no sé, estudié para eso, me formé para eso, no sé, soy prolijo, soy puntual, me esfuerzo, pero también pudo haberse dado por un montón de otros factores, un buen clima laboral, oportunidades que se me dieron, quizás a veces un contacto, quizás las capacidades y las habilidades que yo tengo y que quizás no me fueron dadas porque son dones. Entonces veo esta realidad mía con humildad en lo que tengo, pero también con compasión por lo que no tengo y por las circunstancias. Siempre estamos como en esta dialéctica de tengo mucho, hay cosas que me faltan. He logrado un montón, hay otras en las que no me ha sido fácil o en las que todavía me cuesta lograr o estoy en proceso de, pero la humildad es como lo que hace que la gratitud pueda sentirse libre y genuina, ¿sí? Entonces, em, muchas veces este tipo de humildad, este tipo de gratitud humilde nos lleva justamente a que podamos decir, bueno, hay muchas cosas que he logrado por mí mismo, como también hay muchas cosas que tengo que me fueron dadas por otros, por la vida, por las circunstancias, ¿sí? Por un montón de otros factores que lo favorecen. Entonces, en relación a esto, una de las cuestiones que les queríamos compartir es esto de poder agradecer los dones, ¿no? Hay una mirada que va en contra de la gratitud, que es un poco lo que decía Eve recién, que tiene que ver con esta idea como de una cosa más egoica, más de yo lo logré porque yo me esforcé, yo lo logré porque di todo y me comparo con otros o me comparo con otros positivamente, digo, bueno, si yo lo tengo es porque yo lo logré y si el otro no lo tiene es porque no se esforzó y si el otro tiene, ¿por qué? Que es injusto, yo debería tenerlo. Esa actitud de carencia, de queja, de competencias, de egos, eso nos pone en un estado de carencia constante, sentimientos de injusticia, frustración, y ves todo lo contrario a la gratitud, ¿no? Entonces, una manera de experimentar la humildad, pero al mismo tiempo vivir una sana autoestima, es practicar la gratitud por nuestros dones. Nosotros hemos hablado en otros talleres esto de que nuestro temperamento, nuestra personalidad, se va formando a través de un riego constante de un montón de variables, ¿no? Que tienen que ver con nuestra genética, el nivel sociocultural, el país en donde nacimos, la región en donde nacimos, la educación que pudimos recibir, las características de nuestros padres, las habilidades que podemos traer un poco de fábrica biológicamente, y eso incluye nuestras habilidades capaz a veces no tan visibles. No sé, a veces que nos queda más claro la genética que podemos tener en relación al cuerpo y no sé, las personas que tienen cuerpos más privilegiados para esto o para lo otro, pero es lo mismo también para otro tipo de habilidades. Hay personas que tienen capacidad de procesar determinados tipos de información mejor que otras o que funcionan mejor en algunos aspectos que en otras. Y eso tampoco se termina de elegir, pero sí nos hace la diferencia a lo largo de nuestra vida en lo que podemos tener y no podemos tener. Y eso
es importante que lo podamos ver de esta manera, como una serie de dones y características que nos fueron dados. Y a veces las razones de por qué afortunadamente podemos tener ciertas cosas es gracias a que tuvimos suerte en algunos sorteos, ¿no? Y eso no significa ni menospreciar lo que tenemos, ni sentirnos superiores por tenerlos, ni sentir que es injusto que otros tengan otros. Es lo que es. La gracia de esto es poder agradecer mis dones, agradecer mis características, lo que tengo para dar. Puede ser que sea bueno o buena para organizar, para planificar, para liderar, para acompañar, para tolerar grandes cargas de estrés o para la estética o para... O sea, cada cual tiene algo para dar en esta sociedad, como hemos hablado en otros talleres. Pero lo interesante es que esa es la gracia, nos combinamos entre todos. Entonces, lo que yo no tengo para dar, probablemente lo tiene otro. Y ahí es donde yo puedo agradecer también los dones de otro. Capaz yo soy buena para, no sé, soy una persona valiente, con mucha tolerancia al estrés y puedo soportar un montón de carga y estar sosteniendo situaciones muy difíciles, pero quizás soy malísima. Organizando, no sé, las finanzas, por decir. Y bueno, capaz hay una otra persona que me puede ayudar en eso. Y entonces la gratitud tiene que ver con agradecer lo mío y agradecer lo del otro y agradecer la oportunidad de compartirnos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea rígida de cómo deberían ser las cosas en función de nuestros deseos y expectativas y no tanto en función de lo que es, ¿no? Por ejemplo, es injusto que otra persona tenga esto y yo no, o el otro debería ser como yo soy, esto lo único que hace es generar frustraciones. Parte de la gratitud es la aceptación de lo que sí es y de lo que no es, ¿sí? Entonces, como decíamos, solo se puede agradecer los dones si practicamos la humildad. Y la humildad no es sentimientos de inferioridad, ya lo vimos en otros lados. La humildad no es sentimientos de inferioridad, sino es entender que somos todos partes de un todo y tenemos cosas para dar y cosas para recibir. Y esa es la gracia. Agradecemos lo que tenemos para dar y agradecemos lo que tenemos para recibir gracias a nuestras carencias. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, con todo esto, claramente estamos viendo un montón de beneficios en relación a nuestra salud mental. Tiene un impacto poderosísimo la gratitud en nuestra vida emocional, cognitiva, en nuestra mentalidad, en nuestra manera en la que nos vinculamos con otros, ¿no? Y obviamente de poder construir resiliencia. Si yo en momentos de dificultad tengo la capacidad de poder ver lo bueno, ver lo que sí tengo y poner en juego mis potencialidades, mis dones, mis, mis fortalezas, voy a ir construyendo resiliencia, ¿sí? Y como decía Mari recién, si yo tengo algo para dar y tengo algo para recibir y soy consciente de esta reciprocidad y de esta complementariedad con nosotros, va a mejorar los vínculos, ¿sí? Muchas veces también esto de cuando yo doy en generosidad, porque sé que he recibido de otros en su momento, o porque he recibido de la propia vida mis dones y mis talentos, también eso genera en el otro el deseo de dar y de compartir también. Entonces acá se da una reciprocidad de dar y recibir que quizás no es dar porque me dio, sino porque sale del alma el deseo de compartir. Permite que podamos sentir abundancia y suficiencia, ¿sí? Al contrario de lo que veníamos diciendo de la queja ve lo que falta, ¿sí? Ve la carencia, ve que no es suficiente. La gratitud nos permite esta visión abundante de lo que sí, ¿sí? Va más allá, esto es muy importante, de simplemente decir gracias. Yo puedo estar todo el tiempo diciendo gracias por esto, gracias por el otro, gracias por... y no sentirlo genuinamente,
porque lo más importante acá es construir la mentalidad, ¿sí? Es vivir viendo y siendo lo que decíamos antes, a conciencia eso que recibo, valorando y cuidando. Yo puedo decir gracias, gracias, gracias y no sentir lo suficiente o no sentir lo significativo en mi vida. Y de todos modos, aunque dije gracias 1000 veces, puedo estar teniendo una mirada de queja. Puedo estar teniendo una mirada de insuficiencia o de menosprecio, ¿sí? Y esto claramente no le hace bien a nuestra salud mental, no le hace bien a nuestra alma, a nuestro interior. Entonces, acá lo importante es poder construir una mentalidad, una visión global, ¿sí? Que claramente nos va a enriquecer, ¿sí? Y para esto, para construir una mentalidad, tenemos que empezar a poner en práctica una habilidad, que al principio puede ser un proceso un poco más artificial, esto de quizás ir practicándolo en diferentes momentos, hasta que se nos vuelva mentalidad y que ya no necesitemos como el ejercicio constante o el hacer consciente de una manera activa, ¿sí? Quienes ya tienen formada esta mentalidad, les nace, les surge, les brota, ¿sí? Eso es muy importante. Em, Antes de pasar a esto, algo que quería agregar y no me quería olvidar, es una herramienta que nosotras a veces trabajamos, y creo que las que están en otros espacios lo hemos hablado en otras ocasiones, que tiene que ver con esto de diferenciar nuestros deseos y nuestras expectativas, ¿no? Em, Porque muchas veces lo que nos pone en esta mentalidad de carencia, ¿no? Lo que nos frena esta relación de mentalidad con de gratitud con el mundo, tiene que ver con relacionarnos con el mundo muy basados en expectativas. Los deseos son normales, los seres humanos tenemos deseos, eso es lo que nos mueve y lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Los deseos tienen que ver con aquellas cosas que necesitamos en nuestro interior. Podemos tener deseos de, no sé, de compañía, de libertad, no sé, de comunicación, de aprendizaje, de belleza, lo que sea. Podemos tener un montón de deseos. Y podemos tener un montón de deseos, por ejemplo, en relación a nuestros vínculos, que son los lugares de más frustración muchas veces, ¿no? Ahora, el deseo es algo que está en mi interior. La expectativa tiene que ver con algo de esperar desde afuera. Cuando el deseo se transforma en expectativa y esa expectativa no se puede cumplir, lo que se produce es un estado de frustración. Y entonces el estado de frustración constante por no diferenciar deseos y expectativas, por tener este estado de necesidad de que ¿no? Con locus de control externo, como hemos hablado muchas veces, esta necesidad de que el otro me satisfaga mis necesidades, mis deseos, y si no, no puede ser, me descarrila del camino de la gratitud, ¿no? Entonces, un poco lo quería agregar por esto de que no podemos construir mentalidad si no trabajamos la aceptación, como hemos trabajado en nuestros talleres, y la aceptación en parte requiere de este trabajo de separar deseos de expectativas. El deseo, a veces lo acepto que lo tengo, pero sé que a veces no se va a poder cumplir. La expectativa son esas ansias constantes de que eso se cumpla, y cuando eso no sucede, se provoca el estado de frustración y de queja. A veces podemos sintonizarnos en el estado de gratitud trabajando este aspecto. Obviamente no únicamente, es una mentalidad que ahora vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir en este estado de gratitud y abundancia, ¿no? Se necesita entonces, como dijimos, tomar conciencia de todo lo que tenemos y de lo que tenemos para dar. Y la toma de conciencia está altamente relacionado con la contemplación y el tiempo dedicado. Después se vuelve automático y muy rápido, como decía Evel, cuando uno ya tiene la mentalidad construida, se vuelve inmediato. Pero si no lo tenemos inmediato o en este momento no lo tenemos inmediato, requiere de conciencia, contemplación, hacer una lista de lo que tengo, de lo que podría no tener. Ya vamos a hacer este ejercicio, pero
poder detenernos. Si no nos detenemos, probablemente no vamos a poder tomar conciencia. Vamos a seguir en el automatismo en el que veníamos. Por lo cual, es importante entonces prestar atención a que no surge de modo espontáneo. Es decir, no es que es un sentimiento que me nace provocado por el mundo exterior. Ah, no siento gratitud porque no tengo nada para agradecer. No, es que probablemente no me estoy deteniendo a observar lo que sí tendría que poder agradecer. Porque no tiene que ver el estado de gratitud en general con las circunstancias. Hay personas que se sienten muy abundantes con poco y hay personas que con mucho se sienten muy carentes. Entonces es un acto voluntario y practicado sistemáticamente. Eso entonces nos sintoniza en una actitud de dar con amor y recibir con alegría, como decíamos antes, este estado de reciprocidad. Cuando uno está en estado de gratitud, uno da con amor porque siente esa necesidad de devolver a otros, al mundo, lo que uno recibió, y recibir con alegría porque es parte de mantenernos dentro de la rueda de esa abundancia, ¿no? A veces nos resulta fácil dar, pero no nos resulta tan fácil recibir, ¿no? Y recibir es saber y ser consciente que probablemente al otro también le hace feliz dar, si es que a mí me hace feliz dar. Entonces no le tengo que quitar al otro la oportunidad de que ofrezca con alegría lo que tiene para dar, ¿no? No tengo que bloquear esa rueda, porque a veces bloqueamos la rueda de la abundancia porque bloqueamos en este recibir. Como me cuesta recibir por la razón que sea, porque me cuesta la humildad, porque me da culpa, porque no sé cómo recibir, porque lo que sea, bloqueo eso y se frena la rueda del dar y el recibir. Entonces yo soy parte de la rueda, tanto en el dar como en el recibir. Esto no lo tenemos que perder de vista, porque hay gente que se descompensa, o da demasiado y le cuesta recibir, o recibe demasiado y le cuesta dar. Sea lo que sea, hay que prestar atención si estamos en armonía. Cuando esa armonía se echa a andar, se echa a andar la rueda de la abundancia. Es decir, muchas veces a veces yo escucho, discúlpenme que con todo respeto, ¿no? Pero a veces escucho estas personas que hacen estas meditaciones de la abundancia, soy abundante, soy abundante, soy abundante. No alcanza decir soy abundante, soy abundante, soy abundante, si no practico la gratitud. La abundancia está estrechamente relacionada con la gratitud y la generosidad. O sea, entonces, en vez de practicar soy abundante, soy abundante, soy abundante, nosotras lo que le recomendamos es sean generosos y contemplativos con gratitud, que la abundancia, el sentimiento de abundancia va a venir sola. Y es más, no solo el sentimiento de abundancia, la verdadera abundancia. Porque obviamente piensen ustedes a quiénes les dan más ganas de dar, a las personas agradecidas o a las personas desagradecidas. A las personas que se ponen contentas con lo que damos o a las personas que no se ponen contentas con lo que damos. A las personas que siempre tienen algo que criticar de lo que damos o a las que no. Cuando nosotros somos agradecidos y nos sentimos abundantes, estamos comunicándole a lo que crean, a Dios, al universo, a lo que crean, que entonces eso se recibe como que estamos abiertos a recibir. Amén, hermana. Amén. Bien, entonces, esto más o menos ya lo fuimos diciendo, pero para repasar, o sea, todos los beneficios que tiene esta mentalidad de gratitud y abundancia. Bienestar emocional, todos nos sentimos bien, eso lo sabemos, lo percibimos cuando tenemos esta visión de gratitud, cuando tenemos esta necesidad de agradecer. Optimismo, porque claramente tengo esta visión positiva, esta visión de lo que sí, de lo que vale, de lo que tengo, de lo que soy. Mejora toda nuestra salud en general porque estamos más conectados con la dopamina, las endorfinas, la serotonina y no tanto con el cortisol que tiene la queja
que genera una intoxicación a nivel orgánico que nos hace estar ahí como pesados, apagados, enojados, molestos, tensionados, ¿sí? Mejora los lazos sociales porque claramente si yo tengo algo para dar, algo para recibir y me siento conectado con el otro en este andamiaje, em, tenemos este deseo constante de estar para el otro porque me siento parte de un todo que gira en armonía. Seguridad, porque claramente veo lo que sí tengo, lo que sí construye, lo que sí es potencial. Genera resiliencia y flexibilidad porque me puedo adaptar, porque me puedo defender, porque puedo sacar siempre algo bueno, sacar un aprendizaje, ¿sí? Puedo sacar alternativas, ¿sí? Diferentes modos de resolver porque estoy focalizado en lo que tengo para y no en lo perdido, en lo que no tengo, en lo que no fue, en lo que no se cumple, ¿sí? Sabiduría y sentido de propósito, ¿sí? Yo esto lo relaciono mucho porque es como que la gratitud es como un motor que nos empuja hacia adelante, nos proyecta, ¿sí? Nos impulsa, ¿sí? Entonces, nuestro propósito siempre va a ser un poco más alcanzable, siempre va a estar más tangible en nuestra mentalidad, ¿sí? Y bueno, sentimientos de abundancia y generosidad, ¿sí? Esto es instantáneo, este sentimiento que surge em, como beneficio de la gratitud. Ahora les pedimos que todos, cuadernito y virome, vamos a practicar un poquito, ¿sí? Sí, vayan teniendo en cuenta esto. Vamos a empezar por pensar un poquito prácticamente, esto a mí me encanta, que tiene que ver con entender cómo podemos practicar esta mentalidad de la gratitud. Y lo podemos pensar en tres niveles, de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, nosotras les vamos a ir contando, pero vayan ustedes pensando en esto que les decimos. El primer nivel de gratitud es agradecer lo bueno. Esto es fácil, ¿no? Agradezco la salud, agradezco el sol, agradezco el techo, agradezco la comida, agradezco el abrigo, agradezco la compañía, agradezco que tengo tal vez trabajo, o agradezco que tengo a mis hijos, o agradezco... Eso es agradecer lo bueno. Y esto, obviamente, casi que nos sale solo si medianamente nos sintonizamos en el estado de gratitud, ¿no? Y esto es importante porque lo tenemos que practicar. Todos son importantes, solo que hay que prestar atención a los tres. El segundo nivel de gratitud tiene que ver con agradecer lo bueno dentro de lo malo. Y acá ya implica otro grado de dificultad porque muchas veces hay situaciones que pueden ser estresantes para nosotros, en donde hay, em, así hay situaciones en donde pueden ser estresantes para nosotras, pueden ser difíciles para nosotros, pero a veces hay una pizca de algo bueno o hay un aspecto bueno de toda esta situación. Por ejemplo, no me gusta mi trabajo, pero por lo menos agradezco que tengo trabajo, ¿no? No me gusta la casa en donde vivo en este momento, pero por lo menos tengo un techo, ¿sí? O acabo de separarme de mi pareja, pero por lo menos yo puedo experimentar este duelo con amistades y familia. No sé, es al menos o menos mal que. Y esto no es poca cosa, es poder tratar de dirigir nuestra mirada hacia los lugares de luz en vez de los de oscuridad. Y como dijimos antes, no se trata de negar o invalidar los aspectos negativos. Pero acá es algo que tenemos que prestar extrema atención.
mucho de lo que vamos a retroalimentar y sentir está relacionado con nuestro sistema atencional, con dónde detenemos y enfocamos y relatamos. Si nos detenemos y relatamos y enfocamos sobre lo negativo, la historia que me cuento va a ser negativa. Y cada vez más, porque después se va produciendo un sesgo de retroalimentación en donde solo veo lo malo. Aunque lo bueno, y por ahí lo veo, pero lo veo en una jerarquía diferente. Es como, bueno, sí, está bien, tengo un techo, pero mirá lo horrible que es mi casa. Y en realidad, el reenfoque sería rejerarquizar. Es decir, no me gusta mi casa, pero por lo menos tengo un techo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería detenernos, contemplar, tomar nota, asentar y relatar sistemáticamente, ¿sí? Dirigir. Y ahí lo que estoy haciendo es redirigir la atención. Y ahora viene el tercer nivel, que para mí es el verdaderamente alquímico, que requiere como práctica de la sabiduría. Este creo que es el más difícil, requiere un trabajo personal previo, que es aprender a agradecer lo malo y transformarlo en bueno simbólicamente. Es decir, agradecer lo malo como abono de otra cosa o como oportunidad para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si no me hubiese pasado esta situación traumática, yo no hubiera podido tener el trabajo personal que tengo hoy. O si a mí no me hubiese pasado esto que me pasó, yo no hubiese descubierto esto, ¿no? ¿Cuántas personas tienen mucho que aportar a la sociedad gracias a que vivieron algún tipo de tragedia, catástrofe, trauma, dolor enorme? Y entonces alquimizaron, transformaron ese dolor en algo que agradecer, en una pieza fundamental que si no hubiese estado, cambiaba el juego por completo. Y a veces uno mira para atrás y dice, si esto no me hubiese pasado, yo no podría estar en esta situación. Así que agradezco esto que me pasó. Obviamente no tiene que ser de la boca para afuera, ¿no? Ni tiene que ser, como dijimos, una manera de invalidar los aspectos negativos. Hay un momento para hacerse cargo del dolor y tomar nota de esto que me afectó y me dolió. No tiene que ser desde el cuello para arriba, porque si no, no sirve, como dijimos. No es una manera de hacer de cuenta que no me afecta lo negativo. Es, tomo nota, acepto el dolor, cuando toca, lo pataleo, lo lloro, me quejo, pido contención, pido ayuda, experimento mis emociones negativas, las transformo y una vez pasado el proceso, decanta la gratitud. Si es que obviamente la trabajamos y podemos ahí mirar, bueno, ¿qué hubiese pasado si a mí no me pasaba esto? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido este aspecto negativo? Quizás, insisto, un trauma, un accidente, alguien que me abandonó, alguien que me echó del trabajo, alguien que me trató mal en algún tipo de situación o algún tipo de herida que haya tenido en mi vida. ¿Sí? Entonces, les invitamos a prestar atención a esto. Ahora vamos a practicar, pero repasemos porque estos tres niveles de gratitud es muy importante. Agradezco lo bueno, lo que sí tengo. Agradezco lo bueno dentro de lo malo, es como sacar la pepita de oro de aquello, de la tierra, digamos, es como tamizar la situación, es decir, para acá hay algo bueno y agradecer lo aparentemente malo como bueno, como oportunidad de otra cosa. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas preguntas que estaría bueno que, si quieren, ahora o después, las podamos como con detenimiento responder. Ahora, digamos, como empezando como un proceso, pero también después ir incorporándolos en nuestra rutina como modo de practicar una habilidad que me va a ir construyendo poco a poco la mentalidad
de abundancia y gratitud. Entonces, primero vamos a cuestionarnos en base a la mirada de carencia, ¿sí? En primer lugar, me voy a preguntar, ¿qué me falta hoy que antes quería? ¿Sí? ¿Qué me falta hoy que antes quería? Vayan Puede ser observando quizás cómo la se presencia. sienten, ¿Cómo? que vayan observando cómo se sienten con estas preguntas. Ujú. Sí. Puede ser quizás la presencia de una persona que ya no está. Puede ser la presencia de un vínculo que se rompió. Puede ser, no sé, un momento vital, una oportunidad. ¿Qué me falta hoy que antes quería? En segundo lugar, me puedo preguntar, ¿qué perdí que no puedo superar? Puede ser un vínculo, puede ser un trabajo, puede haber sido algo material, puede ser la confianza, una parte de mi vida. Eso que a veces resuena como antes de esto, ¿no? Mari está silenciada. Acá preguntan, ¿lo tengo que vivir con falta o simplemente algo que no tengo? No, es simplemente hacer conciencia de lo que me falta y ver cómo me siento. En un tercer momento nos podemos preguntar, ¿qué tienen otros que yo quisiera tener? Una buena relación laboral, un buen vínculo con sus hijos, una buena relación de pareja, una posición económica, seres queridos, apoyo, salud, capacidades, habilidades. En cuarto lugar, me puedo preguntar en qué aspectos que no me gustan de mi vida me focalizo. ¿Qué es eso que siempre veo de mí que no me gusta? Puede ser mi carácter, mi cuerpo, mis dependencias, mis patrones, mis limitaciones. Y como decía recién Mari, vayan registrando qué sienten al tener este tipo de mirada. ¿Qué le generan estas preguntas? ¿Qué le genera es- este, este foco atencional?
Y quizás preguntarse con qué frecuencia tenemos estas preguntas internas. Me lleva gran parte de mis días estar lidiando o dialogando con estas faltas, estas carencias, estas frustraciones, estas quejas. Bien, observen cómo se sienten y ahora vamos a hacernos las 3 preguntas de la gratitud. Estas se las súper recomendamos para que las practiquen cotidianamente si es necesario. La primera es, me detengo a pensar, ¿qué tengo hoy que antes quería? Hagan una revisión de su pasado, de otras épocas, de otras edades, de otros momentos de su vida. ¿Qué desearon mucho y consiguieron y aún conservan? ¿Qué tengo hoy que algún momento quise mucho? Pienso en mi yo del pasado que estaba con ansiedad tratando de obtener, conseguir eso que ahora tiene y quizás normaliza, quizás hasta esa parte de mí que se queja de algo que quise tanto y ahora me estoy quejando. Bueno, me detengo. ¿Qué tengo hoy que me dolería mucho perder? Hagan una revisión, pasen su mente por cosas materiales, cosas inmateriales, vínculos, dones. ¿Qué me dolería perder? Que digo, mira si pierdo esto, que doy tan por sentado. Hay cosas que son obvias, quizás, como nuestro cuerpo, partes de nuestro cuerpo, habilidades básicas, movilidades, personas, contextos. Pero también puede ser aspectos como la libertad, el tiempo, la capacidad de disfrute, Ujú. más paz. ¿Qué me dolería perder? Deténganse a contemplar sus vidas. Si quieren, pueden pensar en personas que perdieron eso que a ustedes les dolería perder. Y sabiendo que la impermanencia es parte de la vida y podemos perder. Entonces, podemos dialogar con con esa idea, ¿no? Y ya que está, podemos preguntarnos si somos consecuentes con eso. Es decir, ¿no? Eve hablaba más temprano de el cuidado de las cosas que agradecemos. Entonces, actúo en consonancia, actúo con cuidado hacia aquello que me dolería perder, cuido eso que me dolería perder.
o me gustaría trabajar para cuidar y proteger eso que me dolería perder? Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tengo yo que otros quisieran tener? Trato de hacer el esfuerzo de verme con ojos de otros, sin soberbias. Acá ya dijimos que es con humildad, pero ¿qué tengo que otros quisieran tener? Me detengo a observar, pienso quizás en otros que nos han dicho, ay, qué suerte que tenés vos por esto o por lo otro. Bueno, vayan viendo cómo se van sintiendo. ¿Se sienten afortunados o no? ¿Se sienten con Una alegría? pequeña observación es el hecho de que en muchos se han dibujado sonrisas, yo lo estoy viendo desde acá, y con el solo preguntarnos y empezar a hacer memoria, ha cambiado la cara, las expresiones faciales de casi la mayoría de los que tienen la cámara prendida, ¿no? A diferencia de los rostros de la carencia, que seguramente han aparecido otras emociones. Bien, Y este es un ejercicio que quizás pueden empezar ahora de alguna manera, pero que estaría bueno, se los recomendamos, que lo puedan hacer con el tiempo que sea necesario, ¿sí? Con el tiempo que requiera, quizás todos los días, quizás día a día, ir completando una pequeña lista de todos los actos de bondad y generosidad que recibí en algún momento. Personas que me han escuchado, personas que me han abrazado, tanto con sus brazos como con su mirada, que me han abrazado con su corazón, personas que me han acompañado en algún momento particular o que me han acompañado en todo mi proceso, que me han acompañado a la distancia o a la par, personas que me han ayudado económicamente o materialmente. Todos los actos de bondad y generosidad que recibí en algún momento. Podemos hacer otra lista de todos los momentos bellos con nuestros seres queridos. No tienen que ser extraordinarios como, no sé, las vacaciones en Miami, sino a muchas veces simples. Es momento de decir, bueno, un almuerzo tranquilo, armonioso, charlas compartidas, unos mates sinceros. unas carcajadas compartidas, Ajá. Logros personales, logros de otros. Recordar y considerar circunstancias y oportunidades que se nos han dado y que quizás nos cambiaron la vida. Quizás trabajos, quizás una profesión, a veces dificultades también que nos abrieron los ojos o situaciones que nos han generado
sentimientos nuevos. No sé, recién pensaba en el hecho de, no sé, el nacimiento de un hijo o la, no sé, yo tener sobrinas me genera sentimientos que no he tenido antes, por ejemplo. O la pandemia para nosotras que nos encontró en psicoeducación. Tal cual, está exactamente, estaba ordenando eso. Tal cual. Y en último punto, recordar y listar mis dones que me brindaron oportunidades. ¿Sí? Quizás a veces podemos, em, no sé, soy una persona abierta, sociable, y eso me permitió conocer gente, eso me permitió tener un buen clima laboral, o soy una persona de por sí, de manera, digamos, eh, por genética, por carácter ordenada, prolija, y eso hace que yo pueda tener éxito o conseguir mis metas, mis propósitos, porque tengo estas características, ¿no? De carácter. O porque crecí con ciertos valores que capaz fueron circunstanciales eh, de mi contexto que hoy me hacen ser una buena persona o tener las consecuencias positivas de ciertos valores. O porque en algún momento nunca dudé de tener que pedir ayuda en momentos de dificultad y eso hace que yo haya podido salir resiliente de muchas situaciones, sabiendo que por ahí otras personas se estancan o se hunden más. Quizás ahora esta lista por el tiempo quede un poco corta o porque capaz no se me vienen ahora a la mente, pero está bueno que puedan profundizar en esta lista, por lo menos en estas cuatro listas. Lo mismo que con las preguntas anteriores, que como les decíamos, van a ir construyendo un entrenamiento en la habilidad de la gratitud. Y va a haber un momento en el que no vamos a necesitar de la lista, porque van a cohabitar en nuestra conciencia permanentemente. Y porque vamos a ir creando el hábito de constantemente ir sumando estas situaciones a nuestra lista mental. Muchas gracias. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Sí.